Buenas noches. Hoy está en la televisión pública, en Televisión Española, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Buenas noches. Nos acompañan en esta entrevista los mismos 5 periodistas que la semana pasada participaron en esa entrevista con el presidente del Gobierno. Son los representantes, periodistas de algunos de los diarios más representativos del país. Les saludamos. Anabel Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Victoria Prego. Buenas noches. Ignacio Camacho, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias. Carmen del Riego. Muy buenas noches. Y Pilar Gómez. Hola, buenas noches. Empieza así la entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba. Señor Rubalcaba, enseguida le voy a preguntar por la crisis, pero la actualidad manda y en este caso quería saber si le ha sorprendido ese adiós de Esperanza Aguirre. Sí, la verdad es que no lo esperaba, ¿no? Había rumores sobre este asunto, pero no lo esperaba, ¿no? Y tengo que decirle que respeto su decisión, faltaría más, y que le deseo lo mejor. En algún momento ha mencionado ella sus problemas de salud, que ha dicho que estaban presuntamente resueltos, y yo así lo espero. De verdad que deseo que todo le vaya muy bien. Señor Rubalcaba, quería hacerle la primera pregunta exactamente la misma que le hice hace justo una semana aquí al presidente del Gobierno. ¿España necesita un rescate? Yo creo que no, al menos yo no lo pediría. No lo pediría por distintas razones. Primero, porque afecta a la marca España, a la imagen. Le voy a contar una cosa que me pasó después del rescate financiero. Me encontré con un empresario vasco. Tengo muy buena relación por razones obvias con los empresarios vascos, a los que quiero y agradezco muchísimo su apoyo en momentos difíciles. Y me contó que venía de una feria internacional y que se había encontrado con un cliente habitual y le había dicho: este año no te voy a comprar. Y ¿por qué? Porque no tengo seguridad de que el año que viene me puedas dar repuestos. Eso es la imagen. Segundo, porque es probable que lleve una condicionalidad que son recortes sociales, con toda claridad. Y hay mucho sacrificio que se está haciendo en España, no podemos hacer más sacrificio. Recortes sociales. Recortes sociales que además caminan en una dirección económica yo creo que equivocada. Y para poner un ejemplo, Portugal lleva rescatado un tiempo y cada vez va todo peor. Y es que la política económica europea, que es la que inspira estos recortes, yo creo que está equivocada, lleva tiempo equivocado. Recortas y recortas y recortas y el resultado es recesión, recesión y recesión. Y finalmente, por una cosa que le pasó también a Portugal hace poco, no sé si se acuerda usted, aparecieron unos señores allí, le dijeron a los trabajadores portugueses: 7 puntos abajo vuestros salarios, y se fueron por donde habían venido. Y este es un tema muy duro, es soberanía lo que acaba cediendo sobre temas importantísimos. Por tanto, yo diría que no lo pediría. Usted, que formó parte del anterior gobierno, ¿qué parte de responsabilidad tiene el Partido Socialista en esta crisis? Bueno, hasta noviembre, diciembre, mucha, éramos el gobierno. Es verdad que esta es una crisis internacional, que una buena parte de la política es europea, seguro que lo vamos a discutir esta noche. Los rescates, política europea de crecimiento, en este caso más que de crecimiento, de ajuste, que es lo que estamos haciendo equivocadamente, por tanto una responsabilidad. Después poca, porque es verdad que no comparto muchas de las cosas que se han hecho. Es más, he hecho varias veces propuestas de acuerdo, porque creo que es bueno para mi país, y no he tenido mucho éxito. Por tanto, desde diciembre para acá poca, pero es cierto que gobernamos, faltaría más, y hay un sustrato de la crisis que tiene origen en nuestro tiempo y que nosotros no supimos resolverlo. Por eso los ciudadanos nos mandaron a la oposición. Anabel Díaz. Los ciudadanos mandaron a la oposición y están haciendo lo mismo con todos los gobernantes europeos. Pero centrándonos en la socialdemocracia, ¿usted cree que la socialdemocracia está a la altura de la crisis económica tan brutal que afecta a Europa o a España? ¿Dónde están las propuestas de la izquierda, de la socialdemocracia? Porque no vamos a las encuestas, quizás hablemos después, pero no se ve, no se visualiza cuál es la propuesta socialdemócrata. El señor Hollande ha llegado al gobierno y ya empieza a haber fisuras en sus filas. Era la gran esperanza blanca, pero tiene que recortar. Es que no hay otra salida. Al final, cuando la izquierda llega al gobierno, también solo puede recortar. No. El señor Hollande ha hecho un ajuste de su presupuesto, como estamos haciendo todos. El problema no es ajustar, el problema es el ritmo al que ajustas y quién paga el ajuste. Ese es el problema. Y en segundo término, el problema es si es ajuste solo o hay políticas de crecimiento que te permitan, entre otras cosas, ir creando empleo a pesar de los ajustes, ¿no? Este es un poco el dilema. ¿Hollande ha ajustado? Sí.
ajustado, ha hecho un ajuste. Es verdad que ha hecho un ajuste, entre otras cosas, pidiendo impuestos a los que más tienen, tanto que, como usted sabe, en Francia hay uno de las grandes fortunas que se quiere marchar. En fin, por tanto, ha hecho lo que tiene que hacer, creo yo, que es pedir un esfuerzo a los que más tienen, pero no ha hecho solo eso. Ha puesto en marcha distintos planes de crecimiento, por ejemplo, un plan para crear empleo para los jóvenes, subvencionando 10.000 contratos en el próximo año. Por tanto, primero lo ha hecho pidiendo un esfuerzo a los que más tienen y segundo lo ha hecho compaginándolo con políticas de crecimiento. Y esa es la diferencia esencial entre la política socialdemócrata y la política europea de la derecha, que es la que está mandando. Y por eso es verdad que las expectativas de la socialdemocracia son crecientemente buenas. En Alemania tienen expectativas, en Italia tienen expectativas, en Gran Bretaña tienen expectativas, por tanto sí, claro que hay diferencias, naturalmente que las hay. ¿Y a usted, señor Rubalcaba, le parece que si España, como país único y solitario, se enfrentara a las recomendaciones / exigencias de la Unión Europea y se negara a hacer los recortes donde se le piden, tendría una buena respuesta de los mercados? Es decir, ¿conseguiríamos con esa posición, que es la que usted defiende, que la prima de riesgo bajara y los intereses de la deuda se redujeran? Yo no me he entendido mal, ¿no? Yo he dicho que no pediría el rescate. No, me refiero a los recortes, no al rescate. Yo he dicho que, vamos a ver, yo tengo distintas discrepancias con el señor Rajoy, algunas con la Unión Europea, algunas conocidas porque fueron objeto de debate en el transcurso de la campaña electoral. Yo creo que Europa está metida en una senda de ajuste que nos está llevando a lo que nos está llevando. Porque por ahí le pregunto. Y hace ya algún tiempo, antes de la campaña, dije, oiga, es que con este ajuste no llegamos, es que no hay país en el mundo que pueda ajustar 5 puntos de PIB sin que sus ciudadanos sufran y su economía se resienta. Y efectivamente, todos hemos tenido que revisar los objetivos de déficit. En España 2 veces, en Portugal lo acaban de hacer. En resumen, Europa se ha puesto una agenda, un calendario de ajuste que es imposible, y la prueba es lo que está pasando. Y yo sostengo que volveremos a revisar ese calendario y que lo mejor es hacerlo de una vez por todas, no esta cosa de irlo haciendo a plazos, porque la gente, entre tanto, sufre muchísimo en los países y en España es un buen ejemplo. Y segundo, es verdad que Europa te dice que hay que mantener un ajuste, lo que no te dice es exactamente cómo tienes que hacerlo. Eso se puede discutir, claro que se puede discutir. Usted puede ir a Europa y decir, oiga, yo necesito 3.000 millones de euros. ¿Los puedo sacar de una subida de IVA o de un impuesto de grandes fortunas? Naturalmente que se puede discutir. No es quien Europa para decirte cómo tienes que hacer el ajuste. Europa lo que te dice son las cifras del ajuste. El resto es discutible. Faltaría más. Claro que es discutible. Y si no, debe serlo. Y yo le aseguro que se puede discutir. Ignacio Camacho. Señor Rubalcaba, usted en las últimas semanas, en los últimos días, ha propuesto algunas medidas alternativas al tipo del impuesto de rentas altas y alguna otra que parecen sugerir una cierta alternativa de gobierno. Yo quería preguntarle si estas propuestas hace usted como líder de la oposición, a ver si el señor Rajoy le hace caso, o son el embrión de un programa electoral. Porque a día de hoy usted todavía no ha dicho que vaya a ser el candidato a la presidencia de su partido. ¿Lo puede aclarar esta noche? Bueno, puedo empezar por lo último, ¿no? Mire, este verano pues he visto a mucha gente, ¿no? He hablado con mucha gente, ¿no? Debo decir que he oído de todo, también críticas, ¿eh? Pero sobre todo me han contado sus problemas, me han preguntado por las expectativas. La gente está muy mal, lo está pasando muy mal y sobre todo no tiene futuro por delante. Es verdad que es un gobierno que presenta unas cifras de empleo y te dicen en el 2015 estaremos peor que hoy y además te aprieto. Bueno, pero ¿dónde voy? Nadie me ha preguntado si va a ser candidato, nadie. Es que este es un tema que no está ahí, ¿sabes? Que la gente está viviendo su día a día muy dolorosamente y yo estoy en eso. Por tanto, dentro de cuando sean las elecciones ya nos lo plantearemos. ¿Qué estoy haciendo? Una oposición responsable, que consiste, como he dicho varias veces, yo estoy ofreciendo mis alternativas. Y la primera le he dicho al presidente Rajoy varias veces, creo que hay acuerdos que hacer. Y le voy a decir más. Uno de los problemas que tiene España, y hablaremos de esto en esta entrevista, es la desconfianza que ha suscitado, entre otras cosas, el señor Rajoy. Y yo creo que una forma de ganar confianza fuera, que es lo que al final pasa, no te prestan porque no se fían de ti, entre otras cosas, es que hubiera acuerdos. Usted se imagina si en España alcanzáramos algunos acuerdos serios, los sindicatos, los empresarios, las comunidades, los partidos, sobre lo que tenemos que hacer y la agenda que tenemos que hacer, lo importante que sería para nuestro país. Eso estoy intentando. Y entre tanto ofrezco mis alternativas, y es que las hay. Algunas están encima de la mesa. Y por ejemplo, usted decía impuestos. Pues yo creo que hay que tocar impuestos. Es más, creo que la alternativa que España tiene en este momento es o retroceso social o una reforma fiscal seria, y yo la estoy proponiendo, y creo que efectivamente hay que tocar sociedades, hay que tocar el IRPF, hay que tocar las plusvalías, todo esto hay que hacerlo,
porque entre otras cosas hacen falta más recursos y a alguien se los tenemos que pedir. Yo no niego el ajuste, lo que digo es que el ajuste, si me permite la expresión, tiene que ser justo, y este que está haciendo el gobierno no lo es. Carmen. Señor Rubalcaba, estamos en víspera de unos presupuestos que todo anuncia que van a ser muy duros. Ustedes congelaron las pensiones en 2010, salvo las más bajas. ¿Entenderían que el gobierno de Rajoy hiciera lo mismo ahora? Congelamos las pensiones salvo las mínimas, es verdad que es casi un 40% de las pensiones, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el señor Rajoy tiene que aclarar alguna cosa que, por cierto, no aclaró aquí en este programa, es que va a hacer con las pensiones en el momento actual. Yo me precio de haber adivinado bastantes de las cosas que el señor Rajoy iba a hacer, de las que dijo que no iba a hacer y luego hizo aquí, entre otras cosas, en un plato de televisión, y le digo que no contestó aquí a una pregunta sobre qué va a hacer con las pensiones, con lo que les debe a los pensionistas, porque es verdad que se subieron las pensiones el 1%, la inflación se va a ir en torno al 3%, por tanto hay 2 puntos de diferencia que hay que pagar en el mes de enero y hay que hacer una presupuestación. Alguien le preguntó aquí, creo que fue usted misma, y el señor Rajoy dio la callada por respuesta. Debo decirle que le pasó lo mismo que a mí, ¿eh? Yo le pregunté en el Parlamento y me respondió con un... No me respondió. Bueno, ahí hay un problema. Yo creo que no quiere responder no porque no sepa, sino porque no quiere. Es evidente que esos son 2.000 millones de euros, que la Seguridad Social debe 8.000 millones, tiene una deuda, va a tener un déficit de 8.000 millones, tiene un problema serio y yo creo que tiene que aclarar a los pensionistas qué va a hacer con eso. Porque es verdad que el señor Rajoy y los líderes del PP presumen una y otra vez de que han subido las pensiones, y es cierto, pero no, me explico. Han subido el 1%, de acuerdo, pero luego han subido el IVA, el copago. Fíjese, un cálculo muy sencillo. Un pensionista que gana 600 euros, le han subido 6 euros la pensión, simplificadamente. Solo el copago son 8 euros, por tanto ya ha perdido poder adquisitivo, ya gana menos. Y no le he hablado de la luz y del teléfono. En resumen, sostengo que los pensionistas hoy viven peor que hace un año y faltan 2 puntos por aclarar, 2 puntos de inflación que lo tiene que hacer. Y le voy a decir más. Me preguntaba, ¿qué me preocupa de las pensiones? Le voy a decir lo que me preocupa, además de esto. Hay en las propuestas del señor Rajoy, los papeles que envió España a Bruselas, en algunas cosas que él ha dicho en el Parlamento, hay 2 propuestas encima de la mesa que creo que van a salir adelante, que son las siguientes. Primera, van a acelerar el calendario de ampliación de la jubilación a los 67 años. Lo van a hacer y lo tienen que aclarar, porque la gente que tiene 60, 61, 59 tiene una perspectiva vital, conviene que lo aclaren. Yo creo que lo van a hacer, es más, estoy seguro de que lo van a hacer. Segundo, sabe usted que el periodo de cálculo de la pensión eran 15 años, pactamos con los sindicatos hasta 25, dimos un periodo transitorio porque esto afecta a la pensión, lo van a cambiar con toda seguridad. El esquema transitorio lo van a hacer más deprisa y probablemente vayan al cálculo de toda la vida laboral, que es una vieja pretensión de la derecha empresarial española. Eso baja las pensiones de la mayoría de los ciudadanos. Eso también lo van a hacer y esas cosas las tiene que aclarar. En resumen, más allá de decir cosas de, en fin, el presupuesto del año que viene será el mismo, faltaría más, ¿no? Más allá de eso, o que le encarga al señor Montoro que se cuide de los pensionistas, que por cierto es la peor noticia que le podían haber dado a un pensionista, más allá de eso, conviene que aclare qué va a hacer con las pensiones, con lo que le debe a los pensionistas y con el futuro de las pensiones. Y una cosa más le voy a decir, o 2, una que tiene que ver con el sistema de pensiones. Se modificó por un acuerdo entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno socialista. Fue un acuerdo difícil, muy importante. El Partido Popular en aquel momento dijo que no quería, que ampliar la edad de jubilación era malo. Es decir, bueno, ahora parece que lo va a hacer peor, lo va a empeorar, pero va a romper un acuerdo, ¿eh? Un acuerdo muy importante. Le voy a contar una anécdota, hablando de pensiones, que me pasó con la señora Merkel, ¿no? A los 2 o 3 días de firmar este acuerdo de pensiones, hubo una cumbre parecida a la que ha habido aquí hace unos días, de empresarios alemanes, y que están muy bien, de verdad es que son muy interesantes, y la señora Merkel comentó en público, y a mí me causó una buena impresión, el comentario dijo, bueno, es verdad que la reforma que ha hecho España es una reforma moderada, se podía haber hecho una reforma más dura, pero, dijo, tiene una gran ventaja, que tiene un acuerdo. Un acuerdo es importantísimo y yo lo creo, una vez más, como decía antes, creo en la bondad de los acuerdos. Por tanto, va a romper un acuerdo y eso convendría que lo aclarara rápidamente. Pilar Gómez. El principal problema que tiene ahora el Gobierno es cumplir el déficit, recortar para llegar a ese objetivo de déficit. Y yo le quería preguntar si fue un error por parte de su Gobierno eliminar el techo de gasto a las comunidades autónomas, que han hecho que se disparara el déficit. Y por otro lado,
¿Qué pasó o qué no controlaron para que se disparase tanto el déficit? ¿En qué fallaron sus cálculos? No, vamos a ver. Esto se conoce porque ha habido un informe del Banco de España. Las comunidades autónomas, lo que pasó en el trimestre final del año pasado es que se les cayeron los ingresos a plomo. La economía europea se paró en agosto, tuvimos una recaída espectacular, y no solo en España, en toda Europa, y cayeron los ingresos de las comunidades autónomas, y no es que gastaran más, es que ingresaron menos. Eso es lo que pasó en España y en un país, por ejemplo, tan importante como Holanda, que incurrió en un problema de déficit. Eso es lo que pasó. Es verdad que el señor Rajoy dijo que era herencia del gobierno de Zapatero. Oiga, el Estado dejó las cuentas impecables, las comunidades fueron entregando sus cuentas y efectivamente en febrero y marzo vieron que no cuadraban. En febrero o marzo. Lo digo para aclarar aquello de si sabíamos o no sabíamos. No es posible que el gobierno supiera en noviembre lo que las comunidades autónomas dijeron en marzo. Comunidades autónomas, por cierto, del PP, casi todas. Por tanto, quien sabía cómo iban las cosas seguro era el señor Rajoy. Eso es lo que pasó. Y le voy a decir más. Eso pasó en muchos países de Europa. Y ese es el resultado de cuando no creces, es que te caen los ingresos. Te aumenta algún gasto, por ejemplo, el desempleo. Y te caen los ingresos y se te va el déficit. Y ese es el problema de la política europea, que está metida en los ajustes y los ajustes y los ajustes, y por eso Portugal ajusta y nunca llega, porque al final el ajuste conduce a depresión y la depresión conduce a desempleo y el desempleo conduce a más déficit. Este es el problema que tiene la política europea. Por eso creo que tenemos que combatir el déficit, que nadie me entienda mal. Claro que hay que combatirlo. Hay que hacerlo con un calendario razonable, que permita que la economía respire y al mismo tiempo acompañada de programas de crecimiento que tienen que ser europeos y que tienen que implicar a países como Alemania, que tiene que crecer para hacer de motor de la economía europea. Vamos a entrar en otros asuntos, señor Rubalcaba. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar para resolver la situación abierta en Cataluña después de esa manifestación del 11 de septiembre? Le pregunto, ¿el modelo federal que plantea el PSC, los socialistas catalanes, sería para usted una solución, una alternativa? Déjeme que le diga, primero, en Cataluña hay una situación difícil, no es un lío, ni una algarabía, es un problema político. Cuando hay miles de ciudadanos que salen a la calle a decir que quieren la independencia, pues hay un problema, ¿no? Que no viene de ahora, que es antiguo, que si me permite la aproximación emocional, tiene que ver con un sentimiento de incomprensión que es mutuo. Hay muchos catalanes que piensan que en el resto de España se les desprecia, no se les aprecia, no se les comprende. Hay muchos españoles del resto de España que piensan que los catalanes quieren irse. En fin, esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y ahí hay un problema que tenemos que resolver. Porque yo creo, y esta es mi primera afirmación, que Cataluña y España están mejor juntas, sin ninguna duda. Lo creo firmemente. Por tanto, que no es un problema de ruptura, sino lo contrario. Segundo, hay dos presidentes de gobierno, el señor Mas y el señor Rajoy, que llevan un año gobernando juntos. Me explico. Convergencia en Madrid apoya todo lo que hace el PP y el PP ha apoyado los presupuestos de Convergencia. Entonces, yo tengo que mostrar una cierta perplejidad. Llevan un año gobernando juntos, recortando juntos, y no han tenido tiempo de hablar de este problema. No me parece sensato que el señor Rajoy no le haya hablado al señor Mas de España y que el señor Mas no le haya hablado al señor Rajoy de Cataluña, porque mientras pactaban recortes y recortes y recortes, tenemos un problema, ¿no? Tercero, hay que arreglarlo. Y este tipo de cosas solo se arreglan con diálogo y con acuerdo. Hay que dialogar, y es verdad que el Partido Socialista ha fijado su posición, y mi posición es pedirles al señor Mas y Rajoy que dejen las tijeras, que cojan el hilo, la aguja y suturen. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Y ese modelo federal que le preguntaba? Ahora voy, pero claro, es que todo esto tiene una historia, ¿sabes? Que hay dos gobiernos, no sé si me entienden, no es que yo no me sienta responsable, ¿eh? La diferencia entre el PSOE y el PP, entre otras, es que cuando no gobernamos también nos sentimos responsables de lo que pasa en España. Le decía, hay que fijar algunas cosas, ¿no? Y le decía al señor Mas, el señor Mas ha dicho, me tenéis que dar lo que pido, y si no me lo dais, me voy mañana, y si me lo dais, me voy pasado mañana. Eso no es una forma razonable de empezar las cosas. Entonces yo le dije ayer en Cataluña, aclárese usted, si usted quiere dialogar para mejorar la convivencia, los socialistas, los catalanes y el resto de los socialistas españoles, estamos ahí. Ahora, si usted quiere organizar el divorcio, pues mire usted, nosotros en ese diálogo no estamos. Y al señor Rajoy también le dije una cosa, le dije, oiga,
es que su partido hay gente que dice cosas de Cataluña que yo no comparto, muy duras. Si usted quiere dialogar respetando lo que es Cataluña, que tiene sus singularidades lingüísticas, culturales, que tiene su autogobierno, que tiene sus problemas de financiación, si quiere dialogar para eso, yo estoy. Ahora, si quiere usted empezar una campaña contra Cataluña, yo en eso no estoy. Y ahora voy al último tema. Fíjese, a mí la palabra federal no me asusta porque convivo con ella, ¿sabe? Yo soy el secretario general del PSOE y mi ejecutiva se llama Comisión Ejecutiva Federal. Y el Congreso que me eligió se llama Congreso Federal. Y el comité de mi partido se llama Comité Federal. Por tanto, a mí esa palabra no me asusta. El Estado autonómico ha sido muy bueno, creo, para nuestro país. Muy bueno, aunque ahora esté cuestionado. La crisis nos está obligando a revisar algunas cosas y hay dos posiciones extremas, le diría. Me estoy alargando mucho, pero es que es un tema muy complejo y así, igual con una intervención, lo resolvemos. Hay dos posiciones extremas. Hay quien quiere retroceder, recentralizar. Yo no, yo quiero avanzar, y avanzar para mí son dos cosas. Uno, resolver los problemas que tiene el Estado autonómico, que los tiene. Duplicidades, ineficiencias, burocracia excesiva, todo eso hay que resolverlo, hay que simplificarlo, hay que hacerlo mejor. Y tiene un segundo problema, que es que le faltan algunos elementos fundamentales. Y ahora voy al federalismo. Mire, yo cuando voy por Europa tengo que explicar lo que es una comunidad autónoma. Y entonces no es fácil. Y la forma de explicarla siempre es la misma. Es decir, pues mira, es lo más parecido a un Land alemán, que es un Estado federal, como Austria, como Estados Unidos. Que es verdad que nosotros creamos un Estado autonómico que tiene características de Estado federal, las comunidades autónomas, pero no le llamamos federal por aquella cosa de las restricciones de la transición, pero se parece bastante. Ahora, le faltan algunas cosas. Por ejemplo, fíjese, para que todo el mundo lo vea claro, le falta un Senado autonómico, un Senado en el que las comunidades puedan compartir con el gobierno y decidir políticas que afectan a todos, por ejemplo, las infraestructuras. Usted no se ha dado cuenta lo raro que es que los trenes y las carreteras que afectan a todos en España se diseñen desde el Estado sin contar con las comunidades por las que pasan. Pues eso en Alemania lo hace el Senado. ¿Dónde voy? Hay que hacer reformas en nuestro Estado autonómico para mejorarlo, para acabar con esas duplicidades y al mismo tiempo para completar en cosas que faltan. Y ese completar lo debemos hacer mirando a los países que tienen estados federales, que tienen estos instrumentos de cooperación, que tienen instrumentos para fijar la posición del conjunto de un estado cuando ese estado tiene distintas partes, el estado y las comunidades autónomas. Eso nos falta y eso hay que encarrilarlo y yo lo haría por ahí. Victoria Abreu. Yo tengo una pregunta concreta, pero tengo que hacer un comentario primero. ¿Usted cree de verdad que al Convergencia y Unión, a los nacionalistas e independentistas catalanes, una estructura federal no se les queda archipequeña a estas alturas de la vida política española? Porque yo creo que están mucho más lejos. Y la pregunta FETEN. ¿Usted, si fuera presidente de gobierno, negociaría el pacto fiscal? Vamos a ver. Yo con el pacto fiscal, ya he dicho que no estoy de acuerdo en el objetivo final del pacto fiscal, que es el concierto. Para que todo el mundo entienda, significa que Cataluña recauda sus impuestos y le paga a España en función de una serie de servicios que se supone que España le presta. Yo con ese sistema no estoy de acuerdo. Ahora, una cosa es no estar de acuerdo con lo más que pide, en este caso, algún sector de Cataluña, entre otros el señor Mas, y otra cosa es no estar de acuerdo en negociar la financiación. Porque la financiación se negocia cada 5 años. De hecho, el sistema actual acaba en el año 2013 y hay que renegociarlo. Y lo lógico es que las comunidades pues vayan pidiendo sus cosas. La semana pasada lo hizo la Comunidad de Madrid, lo hizo la entonces presidenta Esperanza Aguirre, todavía lo es, Esperanza Aguirre, y dijo que quería un sistema distinto y está dentro de la lógica que este sistema financiero cada 5 años, como dice la ley, se revise. Y en esa lógica hay que hablar con todas las comunidades autónomas, también con Cataluña, y hay que escuchar a Cataluña, porque seguramente hay cosas que plantea que tiene razón, y habrá que intentar armonizar sus peticiones con el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, yo sí negociaría con el señor Mas un sistema de financiación, pero diciéndole que concierto no, que no estoy de acuerdo con esa fórmula. Y eso tiene que quedar muy claro desde el principio, porque lo peor son las ambigüedades. Es que al señor Rajoy le preguntaron por esto, ¿saben? En la campaña electoral. Le preguntaron en la sede de un periódico que está aquí representado. Y dijo, bueno, todo es discutible. No, todo no es discutible. El concierto no. Y ese tipo de ambigüedades, ¿sabe? En según qué cosas lleva a malos sitios. Diálogo todo, pero deben quedar claras algunas cosas. Señor Rubalcaba, en Andalucía y en Asturias su partido ha formado alianzas de gobierno con Izquierda Unida. Me gustaría saber si usted está dispuesto a explorar también esa vía en la política nacional. Si formaría, de ser necesario, un gobierno con Izquierda Unida
Y por último, ¿qué opinión le merece que un diputado de IU haya encabezado asaltos a fincas y a supermercados? No, lo segundo es claro, no puedo estar de acuerdo con este tipo de cosas, ¿no? Puedo entender que la gente lo pasa muy mal, y lo pasa muy mal, créame, pero lo que no puede ser es que se asalten supermercados, no es la solución. Y lo primero, no cabe hablar ahora de pactos con Izquierda Unida en el Parlamento español, porque el PP tiene mayoría absoluta y por tanto, por mucho que sumemos, ese es un problema, ¿sabe? Es que no nos hace ni caso. Esto de la mayoría absoluta, ni caso. No, pensaba el otro día, fíjese, el otro día hicimos política, el otro día pasó, pero como me habla del Parlamento, el otro día votamos 30 veces en la Diputación Permanente, 30 veces, toda la oposición, para pedir la comparecencia de algún ministro, por ejemplo, del señor Arias Cañete, porque España estaba ardiendo todo el verano. 30 no es. Este es el problema, ¿no? Bueno, yo creo que hay un gobierno. A mí el gobierno andaluz, reconozco que me gusta las cosas que dice. Antes hablábamos de la economía y hablábamos de la sanidad. Fíjese cómo además sirve para hablar de modelos socialdemócratas, porque todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que ahorrar en sanidad. Y entonces, ¿qué ha dicho Pepe Griñán? Hombre, vamos a hacer una subasta de medicamentos. ¿En qué consiste? Consiste en que como es verdad que la sanidad pública compra muchos medicamentos, podemos decirles a las empresas, compraremos el más barato y bajamos los precios. Esa es una forma de ahorrar. Y el gobierno tiene otra, que es vamos a meter el copago. Lo ve Victoria como si hay modelos distintos, Andalucía y en este caso el señor Rajoy, el señor Griñán, el señor Rajoy. Por tanto, hay un gobierno en Andalucía que está haciendo cosas para salir de la crisis pensando en el conjunto de los ciudadanos, sobre todo en el que más tiene. Pero la pregunta era si usted está dispuesto a converger con la izquierda en detrimento de esas alianzas con los nacionalistas que hasta ahora han servido siempre que un gobierno no tenía mayoría, y ustedes mismos se han Pero fíjese, me habla usted de algo que va a pasar cuando haya elecciones generales, y yo de momento, sabe, estoy en esto que le decía. Es que lo que me preocupa es que los ciudadanos, créanme, lo están pasando muy mal, y estoy hablando de educación y de sanidad. Oiga, si coincido con Izquierda Unida en el Parlamento, pues no me importa. No me importa. También he coincidido con Convergencia en alguna votación, no me importa. Es verdad que el núcleo esencial de las reformas del gobierno y de sus recortes, Convergencia los ha votado, bueno, algunos no voy a decir que todos. Por tanto, yo tengo mi política, creo que estoy haciendo aquello para lo que me comprometí con los ciudadanos en la campaña, que es defender la sanidad pública, la educación pública, crear empleo, tratar de crear empleo en una situación muy difícil. Y si en ese camino coincido con Izquierda Unida, pues créame, no me preocupa en absoluto. Anabel. Sí, señor Rubalcaba, eso es verdad. En el Parlamento ustedes llevan su política y normalmente convergen poco ni con Izquierda Unida, no mucho, en pedir comparecencias de ministros y del presidente del gobierno. No. Y en pero leyes, bueno, la impresión que sí. tenemos es que ustedes van por libre, que tampoco quieren llevar demasiados compañeros de viaje. Pero, No. Bueno, se puede ver por ejemplo, estadística de votaciones. En los recortes y tal, hemos estado igualmente firmes, hemos votado pues siempre en que no. Iniciativas, pero bueno, vamos a siempre que no. Pero en fin, es verdad, cada uno tiene sus iniciativas. Eso es, cada uno tiene sus iniciativas. Sin embargo, en la calle ustedes están yendo a todas las manifestaciones, en principio, que convocan los sindicatos y las organizaciones. En estos momentos, por 200 y pico organizaciones, pues están haciendo una plataforma con mayor o menor éxito, pero la gente está saliendo a la calle. Sin embargo, en las encuestas, los partidos políticos están muy mal valorados. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están muy mal valorados. Yo no sé si esto les lleva a la reflexión que pueda pasar que los ciudadanos pasen de los partidos políticos, tanto del PP como del PSOE. Por ejemplo, en Portugal la última manifestación, bastante multitudinaria, ha salido espontánea, con plataformas, grupos organizados, pero pasando de partidos y de sindicatos. ¿Puede pasar esto, señor Rubalcaba? ¿Esto no sería motivo de que usted hablara con el señor Rajoy diciendo esto nos supera? Incluso ustedes que van con los sindicatos, a lo mejor llega un momento que los ciudadanos no les dejan ni que se agarren a la pancarta. ¿Puede pasar esto? Vamos a ver, me ha hecho usted muchas preguntas, ¿no? Es una reflexión compleja. Primero, ya he hablado varias veces del señor Rajoy, de mi voluntad de acordar. Es verdad, para que no queden las cosas oscuras, que cada día que pasa las cosas son más complicadas. Le pongo un ejemplo, ¿no? Hay que hablar de educación, quieren hacer una nueva ley. No está mal que hablemos de educación, pero claro, lo que no pueden pretender es que hablemos de educación y nos olvidemos de lo que ha pasado. Es que han subido las tasas universitarias y han bajado las becas.
¿Y sabe qué pasa? Que cuando suben las tasas y bajan las becas, sufre la igualdad de oportunidades. A mí me ha escrito una señora de Cuenca hace poco diciéndome una cosa tremenda, que tiene que optar, que no puede pagar 2 matrículas universitarias. Eso está pasando. Por tanto, lo que le digo al señor Rajoy, oiga, cada vez que usted adopta una medida con la que yo no estoy de acuerdo, usted está cerrando el espacio del acuerdo. Un acuerdo que yo creo que sería muy bueno. Un acuerdo económico, un acuerdo sobre la estructura del Estado y un acuerdo europeo. Ahí, por cierto, las cosas van mejor y ahí es verdad que tenemos políticas comunes y que defendemos cosas comunes en Europa. Eso respecto al señor Rajoy. Respecto a la calle y a los partidos, oiga, que hay desafección política, no le quepa duda, muchísima, por distintas razones, entre otras cosas porque los partidos no arreglamos. Nosotros cuando gobernábamos no fuimos capaces de arreglar la crisis y el Partido Popular, debo decirlo, que en 9 meses todo lo ha puesto peor. Es que no encuentro nada que vaya mejor en 9 meses. La verdad es que, y eso crea una cierta desafección. Es verdad que somos partidos bien distintos y creo que aquí estamos esta noche viendo hasta qué punto defendemos políticas diferentes, aquí y fuera de aquí, pero es cierto que hay desafección y nosotros tenemos que tomar nota de esa desafección. Oiga, si los ciudadanos no confían en nosotros, tenemos que procurar ganarnos su confianza. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues evidentemente cambiar los partidos, abrirlos. Los partidos suelen ser muy cerrados, muy endogámicos. Yo les digo a mis compañeros, no hay que abrir las agrupaciones, hay que salir a la calle y estar con los ciudadanos. Eso es también ir a las manifestaciones si uno cree que tiene que ir. Hay que hacerse cargo de cómo están las cosas, de lo mal que está la gente. Hay que hacer partidos más participativos, tenemos que dar una vuelta al sistema electoral, lo tenemos que hacer. Por supuesto, hay que darle una vuelta al Congreso de los Diputados, lo tenemos que hacer. Estas cosas las tenemos que hacer, es decir, más allá que la desafección tenga causas, los partidos tenemos que tomar nota de esa desafección y tratar de acercarnos a los ciudadanos y de resolver aquellas cosas que los ciudadanos ven que no estamos haciendo. Carmen. Sí, señor Rubalcaba, el hilo conductor de su discurso es los recortes que está haciendo el Gobierno, que han provocado una enorme manifestación todavía el sábado. PSOE estuvo, pero no estuvo representado al más alto nivel. Usted no estuvo la vicesecretaria. Se espera un otoño caliente y el sábado ya se oía la petición de huelga general. ¿El PSOE apoyaría una huelga general? Mire, no estuvimos, pero estuvo el PSOE. Le voy a decir que yo no estuve porque convocaban los sindicatos y las asociaciones, y si quiere que le diga la verdad, me parecía que eran ellos quienes tenían que protagonizarlo, ¿no? El PSOE ha estado ahí, los militantes han ido, porque estamos sustancialmente de acuerdo con lo que está pasando con los recortes, contra los recortes, con lo que proponían. Que no es solo los recortes, que me he esforzado por decir que es un cambio de política económica, que es más allá que los recortes, el reflejo es el reflejo de una determinada política económica. No sé qué harán los sindicatos con lo de la huelga general, no lo sé, y en su momento, si la convocan, ya diremos lo que haya que decir. Sabe usted que yo no soy partidario de convocar huelgas porque no me corresponde a mí. Son los sindicatos los que deben de hacerlo. Si lo hacen, pues diremos qué posición tenemos. Pero sí le digo, hay una corriente muy, muy fuerte ¿cómo le diría yo?, contra el gobierno. Es verdad que el gobierno es que ha hecho todo lo contrario de lo que dijo, pero fíjese, yo creo que lo más importante es lo que está haciendo, es que está haciendo daño a mucha gente y además de forma muy arrogante. Le pongo el ejemplo de la reforma laboral. Es que no se puede reformar el mercado laboral así, sobre todo cuando tenía un pacto de rentas encima de la mesa, que era un pacto magnífico, que suponía moderación salarial y moderación de beneficios. Es que despreció un magnífico pacto para nuestra economía y para nuestras relaciones laborales para hacer una reforma laboral que es tremendamente dura y que, entre otras cosas, deja a las pequeñas y medianas empresas, las va a dejar sin la protección de los convenios colectivos. Cuando la gente necesita más protección, el gobierno se la quita. Todo eso está creando un caldo de cultivo social muy negativo, que además creo que ha hecho que el gobierno pierda realmente su mayoría social, la que tuvo en las Cortes, en las elecciones, yo creo que ya no la tiene. Y yo le pido al gobierno que escuche eso que está pasando, que escuche, que hable con la gente, que se reúna con la gente. Oiga, el otro día recibió a los sindicatos, pero lo recibió después de que lo recibiera la señora Merkel. Es que lo recibió porque la señora Merkel le llamó y le dijo: oye, Mariano, que es que he recibido a los sindicatos españoles. ¿A usted eso le parece razonable? Ese es el problema, es que hay mucha arrogancia en el gobierno. Por tanto, aparte de las equivocaciones, hay arrogancia y creo que es muy bueno discutir y hablar, aunque no se llegue a acuerdos. Nosotros con los sindicatos llegamos a acuerdos y tuvimos también nuestras confrontaciones, pero nunca, fíjese, nunca nos levantamos de la mesa, nunca.
Pilar. Usted ha puesto como ejemplo el gobierno del señor Griñán. Yo le quería preguntar porque el gobierno del señor Griñán está ahora siendo investigado por la trama de los ERES, que es un fraude de dinero público en torno a 1.000 millones de euros, donde hay cargos o militantes del PSOE implicados. Yo le quería preguntar qué valoración hace de eso, que también es parte del gobierno del señor Griñán, de su gestión, y si el señor Griñán finalmente tuviera que responder judicialmente, no sé si como testigo, tuviera que ir como imputado, ¿cree que podría mantenerse en su cargo? Y también aprovecho para mantener, ahora que hablamos de imputado, introducir otro elemento, que sería las elecciones gallegas. El señor José Blanco, por el hecho de estar imputado en un proceso, en una investigación, ¿puede ir a las listas electorales o está inhabilitado para ello? Las listas están hechas ya en Galicia. Pero quiero saber si tiene algo que ver. Se votaron hace tiempo. El señor Blanco es diputado por el Parlamento Nacional. No hay ningún problema, entonces, en que un socialista esté imputado para ir en las listas o no. Créame, no entiendo la pregunta. El señor Blanco... Solo le quiero preguntar si el hecho de estar imputado afecta o no en que pueda ir a las listas un socialista, en este caso el señor Blanco. Le estoy diciendo, el señor Blanco en este momento es diputado, está imputado, y fíjese, le voy a decir más, lo dije un día en Galicia y hoy lo voy a hacer otra vez. Yo creo firmemente en su inocencia, firmemente. Y estoy seguro de que el Tribunal Supremo acabará la investigación y dirá que es inocente. Eso... que le quede claro, ¿no? Firmemente en su inocencia. El tema de los ERES, hay un proceso judicial, soy respetuoso, pero fíjese, evidentemente hay cosas que se han hecho mal, muy mal, garrafalmente mal, y eso me lleva, si me permite, al tema de la desafección política, porque es verdad que los partidos tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Tenemos casos de corrupción que son tremendos para los ciudadanos. Y yo tengo una teoría que he contado en distintas ocasiones. Hemos atajado o hemos intentado atajar, que no lo hemos conseguido, la corrupción poniendo penas muy severas, que está muy bien. El que hace algo tiene que pagarlo y tiene que devolverlo. Me parece muy bien. Pero el problema es que cuando un político se sienta en un banquillo, el mal se sienta en un banquillo, le juzgan y le condenan, porque hay presunción de inocencia, pero el mal ya está hecho, ¿sabe? El problema es que los países más serios, los que luchan mejor contra la corrupción, lo que hacen es poner cosas para evitarla. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. El Código Penal lo tenemos bien redactado, es durísimo con los políticos, como deba de ser, pero yo creo que teníamos que esforzarnos por prevenir la corrupción, por prevenirla. Y le voy a dar una receta que se me ocurre. En las administraciones públicas hay una cosa que se llaman interventores, que son los que gestionan, los que aseguran que el gasto público es correcto. Es decir, que si emites una factura tienes la partida presupuestaria correspondiente. Durante mucho tiempo las administraciones, para agilizar los trámites, que eran muy largos, pues hemos quitado interventores. Oiga, ahora con la informática se pueden volver a poner. Por tanto, yo soy un partidario decidido de la intervención previa. En resumen, la corrupción hay que prevenirla. Y en eso los partidos tenemos mucha tarea que hacer, porque a veces hacemos la vista gorda cuando sabemos que hay problemas. Y yo soy partidario de, cuando hay un problema, cortar por lo sano. Victoria. Bueno, como tenemos poquísimo tiempo, le voy a condensar en dos preguntas importantes, pero muy juntitas. Galicia, en términos políticos, se dice, en términos generales, que tanto usted como el señor Rajoy se juegan bastante de su futuro político en las elecciones gallegas. Es decir, que su posición al frente del Partido Socialista, del mismo modo que la del señor Rajoy al frente del Partido Popular y del Gobierno, tienen bastante riesgo según los resultados. Y la impresión es que ustedes pueden perder. Esto por un lado. Y la segunda, País Vasco. Tienen que entrar las dos juntas. País Vasco. Le repito lo que le pregunté al señor Rajoy. ¿Cómo es posible que la opción constitucionalista haya acabado fracasando? Usted me va a decir que no, pero haya acabado fracasando porque va a perder. Primera, la segunda es para una tesis, Victoria. No, bueno, cortito, ya, pero cortito, es que, señor primera, vamos a ver, en Galicia yo creo que, oiga, se juega algo más sencillo, mire, se juega, sí. En Galicia el señor Feijóo, que es lo mismo que el señor Rajoy, por mucho que él ahora empiece a hacer divorcios, pero claro, el señor Feijóo vino aquí a pedir permiso, a decirle al señor Rajoy, ¿cuándo convoco? No, pues convoca rápido que vengo con los ajustes. Se fue para allá, ¿sabe? Y alguien que convoca así, pues ya está. Si siguen o si cambian. Antes hablábamos... Lo que los ciudadanos van a votar no es a Rubalcaba, ¿sabe usted? Básicamente lo que van a votar es si siguen o si cambian. Y le digo, antes hablábamos de los ciudadanos que están pasándolo muy mal y que van a la calle y protestan, y muchos seguramente han votado al PP y piensan, madre mía en la que me metí, ¿no? Es verdad, eso lo escuchas. Yo lo que les digo a los ciudadanos gallegos es que ahora tienen la oportunidad democrática por excelencia
para, si no les gustan los recortes del PP y la política que está haciendo el PP, que no va a ningún sitio porque es ineficaz e injusta, votar y cambiarla. Eso es lo que se dilucida allí. Yo, fíjese, no, es que yo no me presento, se lo juro, se lo prometo. Déjeme que le diga. Sin embargo, hombre, lo del señor Rajoy sí que tiene algún matiz. ¿Por qué? Yo creo que hay un riesgo, ¿no? Y es que el señor Rajoy, si gana, diga barra libre. ¿Sabe lo que le digo, no? Legitimación, adelante con los faroles. Y yo creo que eso los gallegos también lo tienen que tener en cuenta. País Vasco. Oiga, yo creo, ha habido un gobierno de Patxi López, el PP apoyado fuera del... Al final el gobierno no acabó la legislatura porque el PP retiró el apoyo cuando Patxi López le dijo a Rajoy que había recortes que no iba a aplicar. Tiene autonomía para hacerlo y discrepancias, una vez más volvemos a las políticas de fondo en educación, en sanidad, en pensiones, también en el copago. Entonces el PP de allí dijo, se acabó, vale. Dice usted un fracaso, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Pero yo le voy a decir una cosa, mire. Patxi López se presentó con 2 retos, 3, la crisis que ya empezaba, la libertad y la convivencia en Euskadi, los 2. Sí, la libertad. Es que estaba ETA, es que el primer gobierno de Patxi López, cuando tomaron posesión, lo primero que recibieron fue una amenaza colectiva de ETA. Yo recuerdo aquello. El sábado estuve con Patxi López en un meeting en Vitoria, allí en el centro de Vitoria, en la pérgola, al aire libre. ¿Sabe usted? No había camiones, no había nada, estábamos los socialistas con el sol. Oiga, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es que mis compañeros en Euskadi vayan sin escolta? ¿Usted sabe lo que es eso? Había un problema de convivencia en Euskadi, porque es verdad que había políticas sectarias y discusiones sobre si eres vasco, no eres vasco, quién es más vasco. Oiga, ahora no. Ahora todos los vascos saben, después de 4 años de gobierno de Patxi López, todos saben que son vascos porque viven allí, porque han decidido vivir allí, porque han nacido allí, porque trabajan allí. Voten derecha, izquierda, hablen euskera o no, sean nacionalistas o no, son todos vascos. Usted sabe lo que es eso. Por tanto, que creo que si miramos esos 2 objetivos, más allá de que creo que ha luchado muy bien contra la crisis, oiga, yo le tendría que decir a Patxi López, misión cumplida, amigo. Aunque pierda. Misión cumplida. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Misión cumplida. Es verdad que el final de ETA no es la obra de un gobierno. No, es de todos, empezando por las víctimas, las fuerzas de seguridad. Oiga, pero al final, déjeme que le diga, yo era el ministro del Interior, Zapatero era el presidente del gobierno y Patxi López era el presidente de Euskadi, y le digo, si no llega a ser Patxi López, las cosas hubieran sido más difíciles. Eso se lo puedo asegurar. Estuvo con los socialistas vascos, también en este caso con los socialistas catalanes, y las crónicas políticas hablan de esa fiesta de la Rosa, de ese encuentro frío que tuvo usted con Carme Chacón. ¿Teme el empuje de Chacón? No, frío no. Es que, claro, vamos a ver. Hablo de las crónicas políticas. Ya, claro, pero es que fíjese con lo poco que cuesta preguntar, ¿verdad? Por eso le pregunto. Pero gracias, se lo agradezco porque sí lo aclaro. Es que estuvimos antes juntos, los 3, Pera Navarro, Carme Chacón y yo, los 3, juntos, hablando del meeting. ¿Qué pasa? Luego ya estaba en un lado y yo entré por el otro lado. Y me quedé en el centro, que era mi silla, porque tenía una nube de fotógrafos y de cámaras imposible de traspasar. Pero estuve con ella antes, faltaría más. O sea, que frialdad ninguna, ¿sabe? Temor ninguno. Oiga, es mi compañera, ella perdió un congreso, yo le gané por pocos votos, por cierto, y está colaborando conmigo y trabaja conmigo y es una magnífica diputada y, por tanto, ningún temor. Lo que hay es una buena colaboración. Es que los del PSOE somos así, votamos y una vez que acaba la votación, pues todos a lo nuestro, que es lo importante. En este caso, la gente que lo pasa muy mal, créame. Anabel. Sí, volvamos a la pregunta también que antes hacía mi compañero Ignacio Camacho sobre si se va usted a presentar. Ya sé que dice que no toca y tiene razón porque queda muchísimo tiempo, pero las encuestas son muy tozudas y muy tremendas, porque en este momento dicen que un 57% de los ciudadanos, según la última de Metroscopia, no avala la política del PSOE. No avala la política del PSOE, no sé si porque no les escucha, si porque todavía el peso de la responsabilidad al haber estado en el gobierno hasta hace muy poco a los ciudadanos de momento no les quieren escuchar, pero esa es la realidad. Con esta situación, ¿usted cree que va a ser usted el candidato de su partido? No, la realidad no es esa. Le voy a explicar. A mí me encantan las encuestas electorales, ¿sabe? Aquella, pero digo, el día de las elecciones, cuando vota la gente, esas son las que más me gustan. Ahí sí que hay una muestra. Nosotros perdimos estrepitosamente en noviembre las elecciones. Y después ha habido 2 elecciones autonómicas en marzo, unas en Andalucía y otras en Asturias. En Andalucía no es que nos dieran por muertos, es que nos daban descalabro del Partido Socialista. Mire por dónde gobernamos en los 2 sitios. En Asturias ganamos,
con mejor resultado que en las autonómicas del año 11, y en Andalucía quedamos a un punto y gobernamos. Esa es una buena encuesta, ¿sabe? Y los resultados de los dos sitios, si los compara usted con noviembre del 2011, verá que son significativamente distintos. Por tanto, vamos a darle el valor que tienen. A mí de las encuestas ahora me preocupa mucho más lo que les decía antes, ¿no? Las cosas que uno escucha sobre lo que la gente, cómo la gente vive la crisis, cómo está cambiando sus hábitos, sus costumbres, sus temores. Me preocupa más la parte cualitativa de las encuestas que la parte cuantitativa, que más allá de que repito, hay un resultado hace muy poco tiempo que desvela que, bueno, que las cosas están como están. Y déjeme que le diga una cosa más. Es verdad que el PP se está desgastando muy rápidamente. Es verdad, porque está haciendo lo contrario de lo que dijo, porque además está resultando ineficaz, porque no sabemos a dónde nos lleva, todo eso es verdad, porque yo creo sinceramente que a Rajoy se le está escapando el país de las manos, lo creo sinceramente, al señor Rajoy se le está yendo el país de las manos y eso supone un desgaste en las encuestas. Ahora, si alguien piensa que la gente deja de votar al PP y al día siguiente cambia al PSOE, es que no conoce cómo son las cosas son bastante más complicadas, pero ya le digo, las encuestas, las últimas grandes, de millones de españoles fueron en Andalucía y en Asturias y los resultados están ahí. Ignacio. Sí, señor Rubalcaba, ha hablado antes usted de una nueva reforma fiscal. El PP llega al poder, el primero que hace es subir los impuestos. En Andalucía la izquierda ha subido los impuestos. Los nacionalistas catalanes han subido los impuestos. Los ciudadanos españoles se tienen que resignar a que gobierne quien gobierne, le va a subir los impuestos. ¿Qué fue de aquello que decía Zapatero, de que bajar los impuestos era de izquierdas? Y me gustaría recordarle que ha eludido usted la respuesta a mi compañera Pilar cuando le ha preguntado si Griñán debería dimitir en caso de resultar imputado por los seres. Vamos a la pregunta de impuestos. Vamos a ver. Es verdad que hay subidas de impuestos en todo el mundo porque, entre otras cosas, hay un déficit que corregir, y es verdad, ¿no? El otro día el señor Rajoy insistía aquí en lo del déficit una y otra vez, es verdad, ¿no? Hay que corregirlo. Es verdad que dijo cosas sobre el déficit, dijo, no nos podemos gastar más que lo que tenemos. No. Todo el mundo sabe que la economía funciona justamente porque hay crédito. Las familias compran hipotecas, compran casas porque hay hipotecas, por tanto no es verdad. La verdad es no nos podemos gastar más que aquello que podamos pagar, eso sí. Y por eso los países tienen un cierto déficit, y las familias. Es verdad que si se te va el déficit, pues entonces tienes problemas para pagarlo y hay que recortarlo. Pero ojo con lo que decimos, porque al final le mandas a la gente unos mensajes que son completamente equivocados. No es verdad. Él habló de líneas rojas y del déficit. Yo le voy a decir, oiga, si al final yo gobernara y para pagar el desempleo y mantener el desempleo tuviera que incurrir en déficit, créame que lo haría. Créame que lo haría. Por tanto, mi línea roja es otra distinta, ¿no? Y todo el mundo está subiendo impuestos. Es verdad que no todo el mundo sube los mismos impuestos. Esa es la diferencia. Habla usted de Griñán. Griñán ha subido impuestos a los que más tienen, a los que más ganan y a los que más heredan. Y IRPF lo han subido todos. IRPF, sí, todos. Sí, pero hay quien toca arriba y quien toca en todos los sitios, ¿sabe? O sea, que depende, ¿no? Pero es verdad que se puede subir de una manera o de otra. Yo le decía antes, usted hablaba de ¿van a cambiar la fiscalidad? Sí, es que fíjese, llegados a este punto tenemos que optar. Hay que cubrir el objetivo de déficit, repito, habría que atemperarlo en el tiempo, hay que hacerlo de otra forma distinta como lo hace el gobierno, porque el gobierno lo que está haciendo es reformando, echando atrás nuestras conquistas sociales, y por tanto el dilema en el que los ciudadanos están es o retroceso social o reforma fiscal. Yo estoy por la reforma fiscal, y efectivamente pues hay que entrar en sociedades, porque todo el mundo sabe en España, y si no lo sabe se lo digo yo, que mucha de la gente que tiene en España no está en el IRPF, no es verdad, están en sociedades, habrá que buscar ese dinero, hay que ver qué tipo de desgravaciones fiscales hay, porque hay gente que tiene desgravaciones fiscales abusivas, hay que ver qué pasa con las grandes empresas en relación con las pequeñas, hay que ver qué pasa con las plusvalías, todo eso hay que revisarlo porque es verdad que tenemos que ingresar más. El problema no es ingresar más, el problema es quién hace más esfuerzo, y esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Y respecto a la segunda cuestión, no le he contestado, es un lapsus freudiano, es que como no pienso que va a pasar, simplemente se me ha escapado. Pues casi prácticamente hemos consumido los 50 minutos de charla con Alfredo Pérez Rubalcaba, pero antes de decir adiós, tenemos una curiosidad. Usted que ha estado en la oposición y ha estado en el gobierno, ¿qué es más difícil? Gobernar. Gobernar, lo que pasa es que más difícil. La oposición es menos... ¿qué le diría? Bueno, cuando hay problemas la oposición los ve uno desde la barrera, ¿no? Ahora, hay oposiciones y oposiciones. Yo tengo que decirle
y eso es uno de los debates que hay, si mi oposición es buena o mala. Bueno, yo hago una oposición responsable, y como le decía antes a Victoria, yo me siento responsable de lo que pasa en España. Primero porque gobernamos, y segundo porque me siento responsable, y por eso digo las cosas que digo, ¿no? Por tanto, no sufro como cuando estás en el gobierno, pero créame, yo lo paso muy mal, muy mal. Pues señor Rubalcaba, le agradecemos que haya dedicado su tiempo aquí en la televisión pública. Muchísimas gracias. Gracias al señor Rubalcaba y también a los 5 periodistas que esta noche también nos han vuelto a acompañar, a Anabel, a Victoria, a Ignacio, a Carmen y a Pilar. Ha sido un placer. Que pasen muy buena noche. Gracias.